cerca de 20 estados, Idaho, Oregon, Indiana también, y bueno, que están defendiendo lo que es la creencia religiosa versus lo que es la atención médica. Y tengo aquí a mis doctores, nuevamente tengo aquí a doctor Kaufman, Ariel Kaufman, muchas gracias por venir, urólogo, y tengo aquí a Edward Kyler también. Encantado. Ambos. A ver, realmente son dos leyes. Una es la protección del niño, en este caso ya es adolescente, pero bueno, desde que era niña ya tenía eso. Y la otra parte es la defensa de la religión y la creencia y lo que era oración, pero el punto de vista médico, ¿qué dice? Claro, desde el punto de vista médico, de verdad que uno oye historias como esta y es realmente doloroso y triste, porque si bien es cierto que las malformaciones congénitas del corazón a veces son muy sutiles y no dan ningún tipo de síntoma en los primeros años de vida, hay otras malformaciones congénitas del corazón que obviamente no hubieran permitido que esta muchacha hubiese llegado a la edad de 20 años. En el caso de ella, ¿qué fue lo que ocurrió? Que fue una malformación congénita que probablemente le permitió pasar su adolescencia, sus años, hasta 18 años, pero la consecuencia que conllevó fue un daño importantísimo del corazón y los pulmones, que ahorita tiene que ser sometida a una intervención que se dice muy fácil. Se habla muy fácil de trasplantar el corazón y el pulmón, pero la mortalidad de este tipo de procedimientos es altísima. Ella desde pequeñita se quejaba de grandes dolores de cabeza y de que tenía problemas respirando, y le decía a la mamá que la llevara al doctor, y cuando iba al doctor le decía a la madre que no se lo dijera al doctor y que el rezo y la oración era suficiente. Finalmente ya cuando tiene esta edad, entonces la hermana, ella apela a las cortes, pero en ese estado de Idaho se protege lo que es la creencia religiosa. El problema está que este tipo de malformación a una edad temprana reconocida, probablemente hubiera tenido un curso diferente, la hubieran solucionado y no hubiera llegado posiblemente hasta esta altura. ¿Qué hubiera hecho usted si usted es el doctor y se entera que la niña tiene yo esto y la madre no muy quiere? raro porque con un examen físico uno le escucha los pulmones y el corazón, uno puede detectar un soplo. Y cuando detecta un soplo, entonces ahí hacen las investigaciones y encuentran el problema y lo corrigen. Entonces no sé... ¿Y cuál es el tratamiento? Porque yo tengo un primo que vivió con un soplo mucho tiempo, después murió de SIDA. Hay diferentes compartimentos. Hay lo que se llama el atrium del corazón y los ventricles. Entonces, si el soplo es en el ventricle, la cirugía a veces hay que abrir el corazón y sellarlo. Y hoy en día hay técnicas endoscópicas en que ellos ponen un catéter al corazón y ponen como una umbrella que cierran el hueco del corazón. Vamos a ver lo que dice ella, la niña María, a ver exactamente lo que ella dice. Hi. My name is Mariah Walton. Hola, soy María, la novena de 10 hijos. Cuando yo tenía 18 años decidí llamar a un doctor porque quería saber qué me estaba sucediendo, ya que una noche me caí en el baño, no podía respirar, y cuando llamé a mi madre, ella me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien y que lo que tenía que hacer era tener fe y no ir al hospital, porque yo me podía curar sola. Pero yo estaba tan débil que le dije, si no me llevas al médico, voy a llamar a la policía. Y finalmente, cuando llegué al médico con mi hermana, la doctora me dijo la enfermedad que tenía, de la cual nunca había oído hablar durante 18 años. De regreso a casa iba yo llorando y muy asustada por lo que mis padres habían dejado que me sucediera en todo este tiempo. La enfermedad que tengo se llama insuficiencia pulmonar y ahora necesito un trasplante de corazón y de pulmones. Me cuesta respirar, no puedo caminar mucho y tengo mareos y fatiga. Esto es impresionante, que tu hija te diga, tengo mareos, no puedo respirar, no puedo caminar. Si no me llevas al doctor, te llamo a la policía. Es un problema que en este país hay muchas leyes que están anticuadas de todo tipo y llega un momento que alguien tiene que repasar todas esas leyes y eliminarlas, y esta es una de ellas. Y ella por lo menos tiene voz y voto, pero imagínate todos los niños que mueren y no llegan al punto de tener un voz y voto. Ahora, lo que yo no comprendo, obviamente, yo creo, no todos, pero la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué pasa por la cabeza de esta madre que hasta las pocas veces que la llevaba al doctor en todos estos años le decía, no le digas nada? O sea, está protegiendo al hijo, ¿de verdad cree que su psiquis al fanatismo? Porque lo que es una extremista fanática y probablemente tenga muy bajo nivel cultural, porque cualquiera que ve que a su hijo está mal, por lo menos se aproxima a un médico.
Pero eso pasa mucho en los hospitales y en los hospitales de Pero los salud. testigos de Jehová, también los Christian Science tienen ese problema y en muchos estados tristemente se protege. Aquí en este estado no, porque hay un caso y Kyler se recuerda de una chica, no me acuerdo exactamente cuál es el tratamiento, pero ella llevó a la corte y la corte le permitió darse el tratamiento que ella quería en contra de la Sí, voluntad pero de los padres. esa es la mentalidad del cult. Son unos culto. cultos que ellos se meten y les lavan el cerebro. Claro. Entonces tiene que llegar un momento que el gobierno tiene que intervenir y proteger al niño que no tiene derechos. Eso es lo mismo que la secta. La secta lo que es un lavado de cerebro La a la secta. gente. Fíjate Ahora, que como le ponen a los niños. la ciencia médica avanza, hace probablemente 20, 25 años, algunas malformaciones congénitas, la mortalidad era cercana al 100%. Con el avance de la ciencia, muchísimas malformaciones congénitas hoy en día se pueden solucionar y curar con técnicas quirúrgicas avanzadas. Así como la ciencia médica avanza, en algunos casos, como bien dice Ed, las leyes tienen que también modificarse de acuerdo a los tiempos. Pero ahora yo me pregunto, yo sé que es una ley anticuada, pero yo me pregunto, si usted es el paciente, el doctor de esa niña y usted le encuentra algo y sabe que la madre no quiere, o sea, ¿cómo? Aquí en Florida, obviamente por el caso que cité, a ver, explíqueme. Bueno, usted. uno lo que tiene que hacer en ese tipo de situaciones es obviamente consultar a especialistas, expertos en derecho, abogados o en protector del niño y adolescente, y ellos saben cuáles son los mecanismos, ellos nos guían a nosotros, nos orientan de cuáles son los mecanismos que uno como médico debe ejercer para proteger en primer lugar al paciente y en segundo lugar, lastimosamente, al médico también tiene que Aquí protegerse. tengo a José Sánchez Groller, que acaba de llegar, a ver si nos acomodamos un poquito, que es nuestro abogado. Pero antes de, cuando él se va sentando, le quiero preguntar, ¿usted tiene la obligación de reportarlo? Si una madre no le quiere dar, yo conozco casos en que no le han querido dar el tratamiento y amistades le han dado. Es su obligación reportarlo por el juramento de Hipócrates, que tiene que preservar la vida. Absolutamente, uno siempre tiene que tener cuidado porque siempre hay confidencial tratamiento, pero eso no funciona con niños, eso es solamente con adultos. Entonces, yo creo que con niños uno puede hacer un referido al departamento se llama Health and Human Services. Ah, ok, que los uno piensa que un niño está en salud, peligro y ellos se encargan. de Servicios eso. humanos. José Sánchez Groller, ¿dónde está la ley en este momento? ¿Quién protege el derecho del padre sobre el hijo y quién protege la salud de ese hijo? Bueno, los padres pueden hacer decisiones sobre la salud del hijo y pueden decir queremos este tratamiento o no queremos este tratamiento. Ahora, cuando hay un tratamiento que va a salvar la salud del hijo, una cuestión, aquí en este caso es una cosa más complicada porque estás hablando de un tratamiento que es de un trasplante de corazón y pulmón que tiene la posibilidad que sí, puede la posibilidad No, pero que llegó no. ahí porque la madre Por no la la llevó al negligencia doctor, de los aún la padres. hija pidiéndole que la llevara y si no llamaba a la policía. En ese caso, aquí en la Florida, en un caso así, la que se puede salvar la vida del muchacho sería, se referiría al Departamento de Children and Family. El Children and Family puede hacer una petición a la Corte, a la División de Dependencia Eso de es la aquí en Corte Florida. Juvenil y entonces puede un juez determinar qué cosa es lo que es en los mejores intereses del niño y puede ordenar un tratamiento en ese caso. Pero en Idaho la ley protege la cuestión de las creencias religiosas Pero ya de tiene la, 20 de la años, familia. tiene 20 Ahora, años. eso hubiera aplicado antes que la niña cumpliera los 18 años. Pero si la niña después que cumplió los 18 años, ella podía haberlo hecho por su parte, si los padres no la dejan. No, pero ya trató, la hermana se la llevó para la casa, la hermana es la que la cuida ahora y ella los está tratando de enjuiciar y en ese estado, al igual como en Oregon, como en Indiana y otros 17 estados más, no se puede porque se protege lo que Sí, es la pero libertad eso es religiosa. mientras la niña está bajo la tutoría de los padres cuando es menor de edad. De los 18 años para adelante, la niña puede tomar su decisión médica que ella quiera. O sea que... No, ella está tomando su decisión, pero ella quiere enjuiciar a los padres. Bueno, es lo que no puede hacer. Eso es lo que no va a poder hacer porque la ley que está en vigor, que no ha sido cambiada, le daba inmunidad a los padres. O sea, ahí ella no va a poder enjuiciarlos a ellos porque tienen una inmunidad dada por el estatuto. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún caso en el que, porque recuerdo que hubo otro caso, ahora no me acuerdo en qué estado, que también por razones religiosas, creo que era testigo de Jehová, no le dejaban Sí, transfusiones y fueron a uno corte con y se lo cierta permitieron? frecuencia se expone a los pacientes que son testigos de Jehová, que no pueden recibir ningún tipo de transfusiones de sangre y que nosotros tenemos que realizar algún tipo de intervención quirúrgica.
Y nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de circunstancias, de pacientes que son testigos de Jehová, pero yo nunca me he enfrentado a una situación donde yo hago también urología pediátrica, sobre todo en Venezuela la hacía. Nunca me enfrenté a una situación donde los padres se oponían a un tratamiento Nunca. que nunca. Mira, yo Pero creo en que el caso también hay muchos adultos que no se quieren dar quimioterapia, radiación, porque Pero eso- saben que pueden morir también. Es asunto cuando uno es adulto y puede tomar la decisión, pero cuando uno es un niño y tiene como tiene un cáncer y los padres no le quieren dar quimioterapia, los médicos tienen una obligación de reportar eso al Department of ¿Y Children's. si se muere después por la quimio? No, pero si sabes que definitivamente se va a morir sin quimo y el chance de morir con quimo es menos de 0.5%, uno no tiene que pensar dos veces. Después, En el- hay que en el distinguir caso de- emergencia telectiva. Porque si un paciente te llega en una situación de emergencia, un niño, ok. y lo tienes que operar de emergencia y a lo mejor le tienes que transfundir sangre para salvarle la vida, en esa situación, ahí pasó, incluso en el estado de Texas, en la Universidad de Texas, tuvimos esta circunstancia y nosotros, en ese caso, no tuvimos que transfundirle, pero la recomendación del abogado en ese caso es que si nosotros necesitábamos transfundirle, lo transfundiéramos en una situación de emergencia, Si es de emergencia, sí. independientemente de lo que Eso decía. es- La eso es lo que en la responsabilidad práctica legal se va a hace. ser mucho mayor si no lo haces que si lo haces, porque en una cosa vas a hablar de un daño más bien simbólico, en el otro, en el caso de no hacerlo, vas a hablar de daño de muerte y entonces después lo demás se puede Pero a ver, resolver. pero ¿y si más la adelante. persona ya es adulta y no quiere la transfusión? Ah, bueno, si no la quiere, Se la la puede persona dar. no le puede hacer nada. Eso ya es Todo otra el cosa. mundo tiene que firmar en los hospitales consentimiento Un de consent. tratamiento. Si no firma ese consentimiento y le das el tratamiento, estás violando la Ahora, ley. si le salvan la vida y le ponen la transfusión o después quizás no le salvan la vida, hay problema. El padre que tenga esa creencia religiosa puede demandar al doctor si Seguramente. después Claro, para eso es el pasa consent. algo Bueno, malo. pudiera hacerlo, pero en una situación de emergencia lo harían así. Y si no, van al Children and Family y consiguen una orden de un juez. Tiene que haber una audiencia para ver que de verdad sea necesario el tratamiento, que sea la única opción que le pueda salvar la vida, que tenga posibilidades verdaderamente de salvarle la vida. Entonces ahí el juez balancea la creencia religiosa con lo que... Yo recuerdo que aquí hubo una pareja de haitianos que le daban una dieta microbiótica a los niños y Sí, estaban que era desnutridos, hierba. ¿se acuerdan? Y pudieron y le quitaron la custodia. Le quitaron la custodia Claro. y fueron procesados Claro, criminalmente. en Exactamente. general, lo que se ponga en peligro la vida de una persona, la ley va a estar a favor de salvar la vida de la persona. Ok, en bueno, general. nos vamos a pausa. Con los niños es el mejor interés del niño, es lo que aplica. Y eso viene desde el famoso caso del rey Salomón, con las dos mujeres, sí, que sí. una quería que picaran al niño y la otra no. Y Salomón dijo, dénselo a esta, que esta es la que tiene Que es la los que mejores quiere. intereses del El niño. problema es, bueno, nos vamos a pausa. Bueno, lo importante es que siempre tengan su mente abierta y no por religión nada más piensen que no deben de darle tratamiento al hijo. Pero enseguida entonces vamos a hablar de los autobronceadores y también quizás los sunscreens o los bronceadores también, si ahora dicen que puede causar infertilidad. Vamos a ver si sí o si no. Pausa y volvemos.